Muchísimas gracias y muy buenas tardes, noches a todos, ¿verdad que sí? Le doy la más cordial bienvenida, agradecidísimo por el apoyo que siempre me han dado, por nuestros fieles estudiantes aquí dentro de Classroom, los innumerables estudiantes en Zoom y por supuesto, mi amado público de todas las plataformas digitales de YouTube, ¿verdad? Hoy vamos a continuar, vamos a comenzar. Recuerden que una de las subcategorías más importantes del examen, pues Safe Feature Control, pero también tiene una característica muy única de la forma que se da. El problema es que explicar algo que haya que hacer solamente se puede explicar haciéndolo. ¿Me entiendes? Si yo te digo a ti ahora, como habíamos hablado por la tarde, ¿verdad? O sea, cómo manejar un automóvil, yo te puedo dar mucha teoría, no, hay que coger aquí y acá, pero como tú te encuentras de verdad y aprendes, es cuando te sientas en un carro y empiezas a manejar, ¿verdad? Entonces esta subcategoría es de cosas que hay que hacer y cosas que no se pueden hacer. Tiene dos elementos importantes, es safety, seguridad, e infection control, que vamos a terminar la parte de seguridad hoy, que es muy cortica lo que quedó, y vamos a comenzar la parte de control de infecciones, ¿ok? Esas son las subcategorías, pero hay tópicos muy centrados. Antes de comenzar, quiero decirte, Robert, ¿ok? Que sí, que la clase que hice el lunes fue específicamente preparada pensando en ti, pero la buena noticia es que ahora, escuchen bien todos, ok, a mediados de septiembre, creo que va a ser el último, puede ser el último, en la última semana de septiembre, todavía no hemos definido el día, vamos a hacer una clase gratuita, completamente para el que quiera participar, no tiene que pagar absolutamente nada, tanto en Zoom de las escuelas, del que quiera unirse puede unirse en Zoom o puede unirse completamente gratis aquí en el aula, sería un placer para mí. Y voy a dar las 12 estrategias únicas que se usan para el examen. En el examen del ENCLA solamente necesitan nada más 12 estrategias. Todas las preguntas del examen se van por ahí. ¿Estamos de acuerdo? Se las voy a dar. ¿Ok? Así que tranquilo, no te afectes. Convulsiones, ¿ok? Epilepsia es un conjunto de convulsiones. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tiene un detalle importante. Esas convulsiones tienen que ser las mismas. Si se acuerdan, yo les puse una clasificación, no hay que aprendérselo para el examen, pero sería bueno que manejaran algunos de los términos. Un minuto. ¿Ya? ¿Llegó? La policía acepten. Santa, pero caballero. ¿Aceptamos todo el mundo? Todo el mundo sí, estamos, la clase no es gratis. ¿Ya? ¿Estamos aquí? Perfecto. Seguimos entonces. El que le va a dar convulsiones a mí ahorita. Bueno, les decía, ¿ok? Que recuerdan la clasificación de convulsiones, ¿ok? Las convulsiones pueden ser focales, cuando son limitadas, o pueden ser generalizadas, cuando toma todo el cuerpo. En esas focales, ¿se acuerdan que se dividían en dos puntos importantes? Están las focales simples, cuando el paciente lo que tiene es un tembleque, por ejemplo, en un solo lugar del cuerpo, pero no ha perdido la conciencia. Y están las focales complejas, cuando ya el paciente tiene un tembleque mismo, pero tiene la pérdida de conciencia. Ya, pasamos a la parte de la generalizada. En la generalizada es todo el cuerpo y siempre, recuerden bien, el paciente siempre en la generalizada tiene pérdida de la conciencia. O sea, eso es común. Ahora, ¿cuáles son las más comunes en el ENCLA? La tónico-clónica, la que todo el mundo conoce, la típica, la clásica convulsión del tembleque, la liberación de los esfínteres, ¿sabes? El paciente se hace pipí, cocó, todas esas cosas. Pero también una que es muy común también en el examen sería los ataques de ausencia, que no es la típica convulsión esa de que es muy dramática, sino todo lo contrario. Es tan tranquila que el paciente se queda como impávido, que parece que no mata a nada, por segundo, puede llegar a un minuto y de pronto, pero el paciente pierde totalmente la conciencia, sí, pero no de una manera dramática. Claro, es para recordar. Por tanto, uno de los detalles importantes en Safety and Infection Control, la seguridad, no estamos todos de acuerdo que sería, cuáles serían los seizure precautions. O sea, ¿qué precauciones tenemos que tener con un paciente que está sufriendo una convulsión? Eso es una pregunta de examen clásica. ¿Estamos claros? Hay varias cosas que hay que hacer y otras cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, ¿hay que tener oxígeno al lado del paciente? Siempre es una respuesta correcta. ¿Ok? Otro de los detalles importantes, por supuesto, la convulsión hay que dejarla pasar. Las convulsiones, usted no interviene en una convulsión internamente. Usted no toca al paciente, ni lo trata de abrazar, ni trata de amarrarlo, ni trata de meterle nada en la boca. ¿Estamos claros?
Son detalles. Entonces me voy a mover eso ahora mismo aquí en escrito, ¿ok? Pero le estoy dando más o menos una onda para que vean. Igual que otro detalle importante es poner al paciente de ladito, ¿verdad? Porque cuando lo pones de ladito, para que no haya una aspiración o broncoaspiración, ¿verdad? Vamos a verlo, ¿ok? Bien, aquí tienen. Aquí tienen los propósitos, ¿verdad? Vamos a verlo más en foto, para que lo vean que es mucho más, ¿verdad? Si se dan cuenta, ¿verdad? En los seizure precaution, ¿verdad? Uno de los detalles es la privacidad. Tan pronto ocurra algo como esto, la privacidad del paciente es algo que legalmente es importante. Otro detalle importante, como le había dicho, es que el equipo de oxígeno y de succión tiene que estar presente en todo momento con un paciente que sufre una convulsión, por si hay que atender al paciente. Otro detalle importantísimo que ustedes ven aquí son los SIDE, ¿verdad? Los RAID. O sea, las barandas deben estar y deben estar lo que se llama en inglés padded. Padded es que tengan como una almohadilla, como un refuerzo, ¿ok? Para que el paciente no se vaya a dar, porque el paciente puede convulsionar de una manera muy dramática y puede darse golpe contra la baranda o puede caerse. Por tanto, las barandas elevadas, ¿verdad? Con padded. Otro detalle importante, como ustedes pueden ver, es proteger la cabeza. En este caso, el paciente con su almohada, y si ustedes se dan cuenta, pues el paciente está de lado, lo que se llama un sideline position. ¿Ok? Cuando termina, el paciente lo ponen de ladito. ¿Verdad que sí? Ahí lo tienen, ¿verdad? Otro detalle importante, como seizure precaution, es la cama debe estar en el nivel más bajo. Nunca poner una cama elevada, porque el paciente puede caerse y puede dañarse también, ¿verdad que sí? Y por último, otro detalle importante en el paciente es la ropa. La ropa en el hospital, la ropa que el paciente tenga, debe ser una ropa que esté ligera, que esté suelta. Porque una ropa apretada, se pueden imaginar, el paciente forzando, ¿ok? No solamente que puede, a lo mejor tiene puesto una Yves Saint Laurent o algo, ¿verdad? O con una cartera Louis Vuitton y la rompe. Eso no es bueno, ¿verdad que sí? Eso no funciona así. No. ¿Ok? O sea, el paciente se puede hacer daño, ¿ok? Aquí les puse yo más o menos cuáles serían las primeras acciones, los first aid, ¿sabes? Los primeros auxilios que se hacen en los seizures, ¿verdad? Por ejemplo, no aguantar a la persona ni bajarla, no ponerle nada en la boca, eso es sumamente importante, ¿verdad? Repito de nuevo, ¿verdad? Que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Y un video, ¿cuánto valdría, verdad? Mucho más. Muchísimo mejor, ¿verdad? Entonces, la cabeza debe estar reclinada, se le remueve todo lo que pueda hacerle daño al paciente, incluyendo espejuelos o algo así, y por supuesto, una vez que termina, se pone de lado. ¿Estamos claros? Algunos detalles que les pongo aquí es ver los pacientes que usualmente sufren convulsiones a regularidad en un hospital, tienen un ID donde se debe decir, ¿verdad? Cuando se documenta, otra pregunta importante es poner las características que se observaron del seizure, pero importante fue la fecha y sobre todo la hora cuando ocurrió, porque eso sirve de patrón para ver si es una epilepsia o es una convulsión temporal. ¿Verdad que sí? Lo demás, ¿ves? Y una vez que termina, pues ofrecer ayuda. Si están en el hospital, recuerden llamar al practitioner o pedir ayuda. Y si están en la calle y pasa, pues evidentemente 911. ¿Estamos claros también? Entonces vamos a continuar. Otro tópico nuevo. Sería la seguridad de incendios, que también sale en el examen. ¿Estamos claros? El fire safety. ¿Qué hay que hacer en un fire safety? Hay algunos detalles importantes que hay que hacer. ¿Estamos claros? Por ejemplo, ¿cuáles serían, cuáles serían las medidas preventivas que uno puede tener en un hospital, en una agencia, en un nursing home, o sea, en una institución? Hay cosas que son importantes, ¿verdad? Por ejemplo, un detalle importante es que todas las personas que son nuevas, o todos los trabajadores, o todos los que trabajan ahí, tienen que conocer dónde están los extinguidores, dónde están las salidas de emergencia, y tienen que tener un plan de evacuación en cuanto a incendios. Uno de los detalles más importantes en el examen es participar en los drills, o sea, en los simulacros. Cuando un simulacro se hace, hay que participar. Esa es una de las respuestas más importantes, porque ese es quien te da en tiempo real qué es lo que hay que hacer con un paciente con incendio. Otro detalle importante que hay que dejar así es que si hay oxígeno conectado en uno de los lugares, pues hay que apagarlo. Ahora, si la pregunta en el examen sería ¿qué es lo primero que hay que hacer o cuál sería el orden? Que es la pregunta más clásica, pudiéramos usar lo que se denomina RACE. ¿Ok? RACE es el mnemonic, ¿ok? Para determinar qué es lo que hay que hacer por orden. Y el otro sería el PASS, que es cómo trabajar en un extinguidor de incendio. En el RACE, lo primero que siempre se hace es el rescue. ¿Estamos claros? O sea, rescatar a las personas, sacarlas del lugar. Hay 3 tipos de pacientes que van a ver en el examen. Número 1, el que deambula.
normal, el que deambula. Sacar a los pacientes, déjenme salir para que ustedes puedan ver la imagen. ¿Ok? Y sienten mi voz en off. Ok, primero, sacan al paciente del lugar inmediatamente. ¿Estamos claros? Ahora, ¿cuántos tipos de pacientes podemos movernos y qué características puede haber? Bueno, este es el paciente que deambula, que camina normalmente. Ese paciente se saca rápidamente. Ahora, ¿hay algún detalle? Sí. Primero, siempre en el examen se contesta que la evacuación de un incendio se hace de manera horizontal primero. Quiere decir sacarlos en el mismo piso. ¿Estamos claros? O sea, usted saca de una habitación o de un lugar que hay incendio y lo saca hacia otro lugar, pero de manera horizontal. Ahora, si de la manera horizontal, entonces, por supuesto, cuando lo saque de la manera horizontal, no lo van a llevar a un área donde no haya salida, Claro. sino que lo van a poner cerca de una escalera o de algún lugar. Por si el incendio se propaga y no puede ser cerrado, pues entonces se hace lo que se llama la transferencia vertical. ¿Estamos claros? Vuelvo y repito, primero se evacúa horizontalmente para el examen y para la vida real, y en segundo lugar se hace de manera vertical. Ese es el primer punto. ¿Estamos claros? Número 2, el paciente que está encamado o que no puede caminar, hay que sacarlo como está en la foto, ¿verdad? Siempre hay que sacarlo con un device, o se saca con un wheelchair, ¿verdad? El que walker, el que tiene un andador, y el que tiene un cane, o sea, siempre usando los devices asistivos, o sea, lo que sirve es para lo que el paciente usa. Ese es el segundo detalle. Y número 3, sumamente importante, hay pacientes que pueden estar conectados a máquinas, ¿verdad que sí? Están conectados al oxígeno, pero usted el oxígeno no lo puede seguir poniendo. Entonces lo único que van a hacer es desconectar el oxígeno, ¿verdad que sí? Pero tú dices, bueno, si desconecto el oxígeno, mato al paciente. Entonces lo que se hace en el ENCLA, en la vida real, que antes de desconectar el oxígeno, hay que tener lo que se llama un AMBU. Ok, bueno, como les había dicho, la subcategoría de Safe Infection Control tiene dos categorías. Safety, que ya lo vimos, o sea, vimos safety eléctrica, safety para empleados, safety para aguja, ¿verdad que sí? Safety para incendio, ¿verdad que sí? Todo eso lo vimos. Ahora vamos a ver la parte de Infection Control, que sería qué hacemos en la prevención y en el control de las enfermedades infecciosas o de infecciones en total. ¿Estamos claros? Aquí hay varios elementos que quiero tocar importantes. Aquí hay varios. Por ejemplo, vamos a hablar, en este caso, de la Standard Precaution, ¿ok? ¿Qué cosas son las Standard Precaution? Déjame detenerme 2 minutos. ¿Han escuchado las Universal Precaution? ¿Hay alguna diferencia entre ellas? ¿Entre estándar y universal? Sí. Para mí es lo mismo, pero a ti no. ¿Alguien en otra opinión? No, está bien. Muy bien. ¿No? ¿Alguien tiene alguna opinión? ¿Qué diferencias existen entre la Universal Precaution y la Standard Precaution? Si es que existe. ¿No? ¿Nadie? Qué cómoda estoy. Qué rico. Sí, pero esa me gusta. Lo sé. Nadie. creo que- Bueno, les digo. Ok. Las Universal Precaution. No existe una diferencia como tal, aunque sí realmente las Standard Precaution vinieron de las Universal. Las primeras precauciones que se hicieron se les denominaban universales porque tenían el concepto de que toda la sangre o todos los fluidos corporales de cualquier paciente se debería considerar que estaban infectados de por sí. Y así se hacía todo lo demás. Eso es lo primero. Ahora, ¿qué pasa? Que a medida que el tiempo va pasando y que la vida va evolucionando, pues se van agregando y se van conociendo detalles más importantes de precauciones que hay que hacer con pacientes. A eso se le va añadiendo una tras otra, y se convirtieron de las Universal Precaution, se convirtió o se le cambió el nombre por el CDC a precauciones estándar o Standard Precaution. Por tanto, son las mismas, no es lo mismo porque las Standard Precaution contemplan muchas más que las Universal. Ahora, lo que sí, las estándar vienen de las Universal. ¿Estamos claros? Por tanto, la respuesta es, no es lo mismo, pero porque las Universal son componentes de las estándar. ¿Estamos claros hasta aquí? Por tanto, ese es el primer tema que vamos a hablar hoy. ¿Ok? Ahora, otro detalle importante de las Standard Precaution, que las Standard Precaution evolucionan en el tiempo. Ustedes se pueden imaginar lo que sucedió en este planeta entre el 2019 y el 2020. ¿No les parece que sería menester, ¿ok?, que haya nuevas Standard Precaution que ustedes no conocen todavía? Esto es un standard precaution, ¿no? ¿Ok? Por tanto, la vamos a ver. Actualizaciones siempre. El segundo capítulo que vamos a ver hoy sería las asepsis médicas, conjuntamente con las quirúrgicas. Estas no tienen un papel muy importante en el examen, porque recuerden que el examen del ENCLA es un examen de entry level.
O sea, examen de juguete. Ustedes no lo creerán, pero es así. Por tanto, las asepsias quirúrgicas se mezclan mucho con esto. ¿Ok? Número 4, importantísimo, tenemos el PIP2, que serían las Transmission Based Precautions o precauciones basadas en la transmisión. Esta y ellas dos se trabajan en conjunto. El concepto para el examen es muy simple. Cuando se pueda, o sea, cuando una enfermedad o condición determinada no es muy compleja, pues lo que se usa siempre son las Standard Precautions que están, como su nombre lo indica, indicadas, vuelvo a pagar la redundancia, para todo el mundo. Ahora, cuando hay determinados grupos de enfermedades que conllevan un poco más de precauciones o de cuidado, pues entonces se complementan. Fíjense algo que es un concepto importante. Esto no es separado de esto. Las precauciones basadas de transmisión, estas que son así, que constan de 3 tipos importantes. Tenemos la Airborne Precaution, las Doplex y las de contacto, ¿verdad que sí? Ellas complementan las Standard Precautions. Eso quiere decir que en el examen, porque tú uses un Doppler Precaution, no vas a usar un Standard Precaution. ¿Entiendes? Standard Precaution es para todo y siempre están indicadas. Las otras se añaden. Como también existe el hecho de que haya enfermedades donde lleven 2 precauciones basadas en transmisión. Tú puedes tener un Airborne con contacto, pero las estantes siempre van a estar. Ese es el concepto importante que tienen que tener. No son excluyentes. No porque yo uso un Airborne, ya no uso las estantes. ¿Estamos claros? Muy bien. Y por último, evidentemente, no creo que me dé tiempo hoy, quería hablar un poquito de las enfermedades comunicables. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No tienen preguntas? Yo sí. Oh my God, me perdí. Ok. No quiero que las discutan, que las discutamos. Lo único que quiero es papel y apuntarlas. Y después damos la respuesta y la discutimos en clase. ¿Listos? Safe Facial Control pues ha aumentado su presencia en el examen. Es lógico que así sea, ¿verdad? Se ha aumentado su presencia a expensas de maternity y a expensas de psicosocial. O sea, bajaron un poco maternity, bajaron un poco psicosocial y le han metido más a Safe Facial Control. Por eso es el detalle, por eso es mi preocupación. Por tanto, hay muchas preguntas de la denominada cadena de transmisión o cadena de infección. ¿Okay? Vamos a hablar de los elementos, nada más que es conocerlos nada más, porque son importantes, ¿verdad? O sea, en las Standard Precautions, ¿ok? El primer detalle sería la denominada cadena de infección, que tiene 6 elementos como ustedes conocen. Y si no lo conocen, pues ya yo se lo estoy diciendo, ¿verdad que sí? O sea, estos 6 elementos, la cadena de infección, ¿qué cosa es? La cadena de infección es básicamente todos los elementos que pueden contribuir, o que tienen que contribuir o estar presentes para que una infección se pueda llevar a cabo. Si uno de ellos falta, ¿ok?, no se puede llevar a cabo una infección. Por tanto, lo inteligente, lo programático, lo listo para el ENCLA y para la vida real sería que si rompemos cualquier tipo de elemento de esa cadena, pues podemos interrumpir la transmisión de una infección, ¿verdad que sí? Cosa que se hace en el COVID y en todo lo que está sucediendo actualmente, ¿verdad? Por tanto, los elementos van a ser: número 1, el agente etiológico, ese es el primero. Si el agente etiológico, señores, es el bicho, ¿verdad que sí? O sea, es el agente etiológico, o sea, el patógeno, sí, pueden ponerlo así mismo, el bicho, es el bicho. Si es un estafilococo, si es un bacilo, si es una espiroqueta, si es un virus, o sea, es el agente etiológico, es el patógeno, el responsable de producir esa enfermedad. Ese es el agente etiológico, ¿ok? Por tanto, si matamos el agente etiológico, ese es uno de los elementos. Ha muerto el perro, Se acabó la rabia. se acabó la rabia. Muy bien. Número 2, el reservorio, o reservoir, como dice en francés, ¿verdad? Que es sencillamente el ambiente que tiene que estar favorable para que el agente etiológico pueda desarrollarse, pueda vivir, crecer. ¿Estamos claros? O sea, este reservorio puede ser animado, o sea, puede ser móvil, como los animales, como nosotros mismos. En el COVID, tú me lo pegaste a mí, tú eres el reservorio y me lo tiraste para acá, ¿verdad? ¿Estamos claros? O también puede ser inanimado. Puede ser también comida, agua, ¿verdad? La tierra, en las micosis profundas, ¿ok? Sobre todo en, ¿cómo se llama? En hongos, hay muchos hongos sistémicos, ¿ok?
que están tirados, por ejemplo, no sé si ustedes, yo les hablé de lo del guano del murciélago, ¿se acuerdan? De un tipo de hongo, sí, que está en las Sí. cuevas, ¿ok? Que, sí, para no andar los nombres que no son para ustedes, ¿ok? Por ejemplo, las palomas, las aves, los murciélagos, ¿se acuerdan que en Nueva York, ¿ok? Los que limpian las ventanas pueden sí, tener esa sí, micosis sí. porque, o en los espeleólogos, o sea, la gente que está en las cuevas investigando, cuando tú caminas, el guano del murciélago está ahí y hace defeca. Eso que cae y se seca está lleno de ese hongo. Cuando tú pisas, respiras, ¿verdad? Por tanto, eso es el reservorio de un germen determinado, que es un hongo, que puede penetrar por la vía respiratoria y enfermar a la gente. Por tanto, vuelvo y repito, los reservorios pueden ser animados como personas, animales, insectos, whatever, y pueden ser inanimados como piedra, comida, soil, algún equipo, ¿verdad que sí? ¿Ok? Sangre, ¿ok? Y también puede estar también en los tractos respiratorios, gastrointestinal, ¿verdad? Reproductivo, para las enfermedades venéreas, ¿verdad? O en el tracto urinario también puede estar también. ¿Estamos claros también? Por tanto, vuelvo y repito, el primer elemento es el agente lógico, el número 2 es el reservorio, el número 3 sería la zona o área o el portal de salida, o sea, por dónde sale ese agente ideológico del reservorio. ¿Estamos claros? Que pueden ser la vía por donde sale. ¿Estamos claros? En este caso lo mismo, o sea, puede ser por la nariz, por la boca, por el tracto respiratorio, puede ser por el tracto digestivo, por heces fecales, todas esas vías. ¿Ok? Por tanto, si no existía una salida del reservorio, eso se quedaría ahí y no puede ir para ahí. Ese es el número 3. ¿Estamos claros? Número 4 sería entonces el método de transmisión. ¿Estamos claros? Sumamente importante. O sea, fíjense que tenemos un agente ideológico que vive en un reservorio, ¿verdad que sí? Y hay una puerta de salida, o sea, ese reservorio que puede ser un animal, un mosquito. El mosquito es el reservorio, por ejemplo, de Aedes aegypti. ¿Ok? Cuando te pincha, ¿verdad? Cuando te pica, entonces te pasa y te inocula. Ese es el método de transmisión, ¿verdad? Por tanto, es cuando el microorganismo se transfiere de ese reservorio al hospedero, o sea, al que va a enfermar, al host. ¿Estamos claros? Existen 3 mecanismos importantes para esa transferencia. ¿Ok? Está el mecanismo directo, ¿ok? Que es básicamente que se usa en el COVID. ¿Ok? Besar a la persona, estornudar, la saliva, 1000 millones de cosas, ¿verdad? Entonces aquí es directo, de contacto directo, o por respiración, o por lo que se haga. ¿Estamos claros? Por sexual intercourse, por relaciones sexuales. ¿Ok? ¿Ven? Ahora, este que es importante, este método de transmisión directo, sencillamente tiene un detalle, que la fuente debe estar al menos a 1 metro, o sea, a 3 pies de esa persona. Por eso es que el distanciamiento social se ha puesto a más de 3 pies, porque ese es el máximo que usualmente este tipo de contaminantes viajan. Número 2, estaría también el contacto indirecto. ¿Estamos claros? Que en este caso se usa como un vehículo, o sea, como algo que es quien lo lleva. En este caso, como ustedes pueden ver, puede ser un insecto, como he hablado, o sea, un mosquito que puede picarte, o un animal que te puede morder. Ese es lo mismo, o sea, esta transmisión indirecta es también lo que se llama transmisión por vectores, ¿ok? Que es lo que es muy común, por eso las fumigaciones, ¿ok? Y por último, el airborne transmission, que sencillamente es que se hace aéreo, viaja en el aire y tú lo coges. ¿Estamos claros? Sobre todo en partículas que son muy finas, ¿ok? Fíjense que vuelvo y repito, los métodos de transmisión son directos, indirectos y de transmisión aérea. ¿Ok? Este sería el 4º elemento. Ahora, el 5º elemento es muy simple. Si hay una puerta de salida del reservorio, pues tiene que haber una puerta de entrada del hospedero, o sea, el que va a sufrir la enfermedad, ¿verdad que sí? Y por tal, es el puerta de entrada del susceptible, o sea, de la persona que va a ser enfermada, que también, vuelvo y repito, es muy parecido a la puerta de salida. Si alguien lo botó por vía reproductiva, ahora una enfermedad venérea que se transmite por relaciones sexuales, pues la puerta de salida es porque él tiene reservorio, pues lo coge por la misma vía que entró, ¿verdad que sí? Y por último, pues tenemos el hospedero, el susceptible host, como se llama en inglés, que es sencillamente la persona que va a ser infectada. ¿Estamos claros? ¿Ok? Por tanto, repito, tenemos 6 elementos importantes, ¿verdad? Y es muy fácil para verlo aquí en la cadena de infección. Señores, esto es una pregunta de examen que está saliendo cada día más. Esto, miren aquí, comenzamos ¿verdad que sí?
en el agente infeccioso, que puede ser bacterias, hongos, parásitos, los priones. Los priones, ¿han escuchado alguna vez esa palabra de prion? ¿De prion? Un prion no es un animal, es un agente infeccioso, pero es una partícula, es una proteína que está infectada. Se sabe, hay una enfermedad cerebral, el nombre no tiene importancia para ustedes, que es hecho por priones. ¿Se acuerdan la enfermedad? Bueno, lo que tiene un nombre científico, pero mucho de la gente lo conoce como enfermedad de las vacas locas. No sé si lo habrán escuchado en el pasado, ya que en Inglaterra murieron una cantidad de vacas. Es sencillamente una proteína que está infectada, que entra dentro del cerebro y cambia, conforma las proteínas del cerebro. Y es 100% fatal. O sea, no, ahí no hay arreglo. ¿Okay? Por tanto, es un prión. ¿Okay? O sea, el agente infeccioso, si ustedes ven, tenemos el reservorio, que serían las personas, el agua, la comida, animados, no animados. Seguimos por los portales de salida, que puede ser a través de la sangre, tanto respiratorio, todas esas cosas, que esta es la manera en que sale. Tenemos entonces los modos de transmisión, que ya puede ser físico, por contacto, aéreo, por Doppler. Ahí vienen las precauciones. Las precauciones es tratar de cerrar los modos de transmisión. Y número 5, disculpen, tenemos el portal de entrada, que es básicamente el equivalente al portal de salida, ¿verdad que sí? Y por último, tenemos al susceptible. Esto es importantísimo, señores. ¿Estamos claros? Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? Ok, bueno, vamos a seguir entonces. Vamos entonces a pasar ahora. ¿Preguntas? ¿No preguntas? ¿Todo clarito? Ok, vamos entonces a pasar a las Standard Precautions. Ok, las nuevas Standard Precautions con todos sus elementos. Ok, por tanto, ¿qué cosas son las precauciones estándar o Standard Precautions? Bueno, es sencillamente, como ustedes se acuerdan que les expliqué, ellas vienen de las Universal Precautions. ¿Verdad? O sea, las precauciones universales consideran que todos los fluidos, sangre, saliva, todo, pues debe estar contaminado y por tanto uno debe protegerse cuando tú tratas eso. Entonces las Standard Precautions llevan más allá, es un complemento, o sea, es una actualización de esas denominadas Universal Precautions. En este caso, las Standard Precautions es el mínimo, fíjense, es lo mínimo que nosotros podemos usar para proteger tanto nosotros mismos como healthcare workers a los empleados o también a nuestros pacientes, ¿verdad que sí? Por tanto, en este caso, los Standard Precautions, esto que yo le puse de HCP, ¿ok? Sería Healthcare Provider para el que no lo pueda. O sea, Healthcare Provider, aunque en el ENCLA casi siempre es el médico, puede ser cualquiera que esté dando servicio en un hospital, ¿verdad? Dentro de las Standard Precautions actuales, tenemos lavado de manos o higiene de la mano, que todos sabemos que es la manera más efectiva. Eso es otra pregunta importante, ¿verdad? La gente de diálisis. El lavado de manos, hand hygiene, o sea, el lavado de manos, one hand washing, es el método más efectivo, es la respuesta a todo. Siempre el lavado de manos es correcto en el ENCLA. Donde usted quiera ponerlo, siempre márquelo, no hay ningún problema con eso, ¿ok? Ahora, número 2, el uso de los denominados PPE o Protective o Personal Protective Equipment o equipo de protección personal. Aquí tenemos desde los gowns, ¿verdad que sí? Las máscaras, las mascarillas, los protectores, los shields, los guantes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama PPE o, ¿verdad? Personal Protective Equipment, que es uno de los elementos más importantes o más frecuentemente testeados en el examen por el orden en que hay que vestirse, lo que se llama el donning, de ponérselo, y el removal, o sea, cómo tú te lo pones y cómo tú te lo quitas. ¿Ok? Ahora, algo que es importante, que es un detalle que lo van a ver aquí, lo van a ver de la manera más, yo no lo voy ni a explicar, lo voy a explicar solamente, lo voy a explicar aquí el televisor, ¿no? La pantalla. Recuerden que el orden es inverso, con algunos elementos. O sea, lo que es primero en 1, 2, 3, 4, después va haciendo el que es el último, comienza al revés. Con detalles cambiantes, pero para que tengan una idea de cómo funciona. ¿Ok? Número 3, el nuevo, lo que se llama higiene respiratoria o etiqueta de la tos, o cough etiquette. ¿Ok? Que ahora lo voy a explicar en detalle. ¿Ok? Tiene dos elementos importantes, son novedosos. ¿Ok? Uno de ellos, sin duda alguna, es el distanciamiento social, que antiguamente no estaba estipulado y que ahora ya está dentro de las Standard Precautions, ¿verdad? Es nuevo,
¿Ok? Pero este es el tercer elemento que ustedes vieron en la pregunta que no sabían que existía. Número 4. En este caso tenemos la seguridad de los charts, o sea, las agujas, ¿ok? Las prácticas de control que se hacen tanto con medicaciones, ya viene siendo como químico, como aguja, jeringuilla, todo esto, ¿ok? Las prácticas, también este es novedoso, ¿ok? Las prácticas de inyección que sean seguras, que aunque siempre parece que eran antiguamente, están puestas ahora dentro del estándar precaution, que es sencillamente las técnicas asépticas para el tipo de medicaciones que sean por vía parenteral. Número 5 serían los instrumentos estériles y por supuesto la limpieza, ¿ok?, de las superficies ambientales. Esos son los elementos que tienen la estándar precaution moderno del CDC. Voy repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vuelvo y repito, higiene de las manos, que siempre estuvo, el uso de personal protective equipment, que siempre estuvo, y lo nuevo sería la etiqueta de la tos, esto también, los charts, la safe injection, okay, los instrumentos estériles y la desinfección de la superficie. ¿Estamos claros? Ese sería la standard precaution nueva. Por tanto, ¿verdad? Recuerden, cuando las standard precaution por ellas mismas no pueden prevenir la transmisión de enfermedades, entonces caemos en el examen en los denominados transmission based precaution o precauciones basadas en el tipo específico de transmisión. Vuelvo y repito, ese tipo específico de transmisión no quiere decir que las standard precautions no sigan usándose. ¿Estamos claros? Es lo que se llama un segundo tier de infección prevention. ¿Ok? Recordar lo que hablamos de las higienes, ¿verdad que sí? Y del pipí. ¿Ok? Vamos a seguir. Por tanto, aquí tenemos los nuevos elementos de la standard precaution. Son 3 elementos importantes. Vuelvo y repito. La higiene de la tos y la higiene respiratoria, la etiqueta de la tos o cough etiquette, los safe injection practice y el uso de mascarilla para la inserción de catéter o inyección de materiales dentro del spinal cord o el espacio epidural, o sea, la anestesia epidural en el lumbar puncture. Todo eso es nuevo. ¿Ok? Hay el uso ahora de mascarillas cuando antes eso no se hacía. Se usaban guantes, pero no mascarillas porque en definitiva no era droplet ni nada de eso. ¿Estamos claros? Y, ¿ve? Para hacer spinal, anestesia epidural, mielograma, lumbar puncture, ¿ok? Y eso se hace así porque, ¿ve? Como yo les puse acá abajo, la mayoría de los elementos que vienen de aquí no se sabían dónde iban a ponerse. Y de lo único que podían ponerse era dentro de las estándar precaution. ¿Estamos claros? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Vieron los nuevos elementos de estándar precaution que también van? Muy bien. ¿Preguntas en Zoom? ¿No? No. Ok, seguimos entonces. ¿Qué cosa es la etiqueta de la tos? Ok, el cough etiquette, que es una nueva práctica, ¿verdad? En este caso, si ustedes se dan cuenta, bueno, básicamente algo parecido a lo que siempre hemos hecho, lo que no estaba codificado. Ok, los elementos de la etiqueta de la tos, por así decirlo, cough etiquette es la educación de los pacientes, cómo tienen que toser, las manos cómo se tienen que poner. Otro detalle importante serían los lenguajes, los signs dentro de las puertas y dentro de los lugares. Pero lo más importante, como les había hablado, era la separación espacial o el distanciamiento social, que antiguamente no estuvo regulado nunca. Ahora está dentro de la etiqueta de tos, que es un nuevo elemento de las precauciones estándar. ¿Estamos claros? Y por supuesto, o sea, lo más importante sería, eso es lo más novedoso dentro de eso. ¿Ok? Y las mascarillas, del uso diario de las mascarillas, que hay un debate enorme actualmente porque si es mandatorio, si no es mandatorio. Nuestro Estado es un centro de discusión enorme. ¿Estamos claros? Cuando se mezclan los temas políticos con esto es algo complicado. Sin tener en cuenta la autonomía y la libertad de cada cual de tomar decisiones sobre su cuidado médico, y esto es un tipo de cuidado médico, pero también hay que tener en cuenta el cuidado del público, ¿entiendes? Por tanto, eso es debatible, no me voy a meter en un tema que no me corresponde a mí. Cada cual tiene su opinión en eso. Claro. Pero eso es lo que se llama etiqueta de la tos, cough etiquette. ¿Ok? Vuelvo y repito, lavado de manos, que siempre se ha sabido, la educación sobre este tipo de nuevas regulaciones, los lenguajes, la información, las instrucciones, el distanciamiento social, ¿okay? Y las medidas de control que se usan. ¿Okay? Muy bien. Seguimos entonces. Aquí tienen las estándares. Este es el nuevo panfleto que emitió el CDC, aunque este lo hizo Brewis, pero bueno, el CDC es muy parecido.
Si se dan cuenta, pues están todos ya, las Aniel, personal, logo, o sea, esto es lo antiguo, la etiqueta, los lugares, los textiles, esto es lo nuevo, ¿ok? Es un póster para que lo vieran cómo es que se ve. Estos son del 2020, las Standard Precaution del 2020. ¿Alguna duda con los Standard Precaution? ¿No? Por tanto, si la pregunta sale que están inyectando y haciendo una punción lumbar, ¿verdad que sí? No me tienen que usar mascarilla, Sí. y eso forma parte del Standard Precaution. Como recordar que el Standard Precaution en la meningitis, ¿bien? Se usa, se cambia, primero doble y después estándar después de 24 horas. Muy bien. Perfecto. Ya le cogiste la vuelta a eso, ¿verdad? Muy bien, seguimos entonces. Entonces, aquí les puse yo unas tablas, son como 3 páginas, donde son respuestas a preguntas del ente, ¿verdad? Por ejemplo, respuestas determinadas y recomendaciones. Por ejemplo, ¿cuándo hay que usar la higiene de manos? ¿Cuándo hay que usar los pipí? ¿Cuándo hay que usar los pipí? Recuerden que son diferentes tipos. Por tanto, se los subdividí en guantes, en gown, mascarilla. Para los que tienen el programa de nosotros digital, pues todo este material ya está puesto ahí, para el que lo quiera ver. O sea, es nuevo, no estaba, ahora se puso, ¿ok? O sea, lo pueden revisar tan pronto quieran. Recuerden, floridiancecourse.org, para el que tiene la plataforma digital de la escuela. Pues, y al que no la tiene, pues le digo que se puede suscribir al canal de YouTube y pueden comprarla también, que es muy asequible, muy barata y tiene mucho material. ¿Estamos claros? Ok, por tanto, esto ya está nuevo aquí. ¿Ves? Por ejemplo, vamos a, para no leerlo, pero por poner ejemplo. La higiene de la mano, ¿cuándo debe contestarse? O sea, ¿cuándo es requerida la higiene? Que es siempre, sí, pero también te dicen, no te dicen siempre, te dicen que es después de tocar sangre, fluidos corporales, secreciones, excreciones, ¿verdad que sí? Cualquier elemento inanimado que esté contaminado, ¿verdad? O también se hace inmediatamente, esa palabra es importante, de removerse los guantes, pero sobre todo, sumamente importante, que a veces se olvida, que hay que lavarse las manos entre contactos de pacientes. ¿Ok? Ese es uno de los detalles importantes. ¿Ok? Por ejemplo, cuando usar las máscaras, la protección, hay los jugos, que es como se llama la protección, y los shields, o sea, los casquetes estos que se ponen delante, ¿ves? Durante procedimientos y actividades de cuidado de pacientes, ¿verdad? Que puedan usar, que pueda pasar que puedan generar un splash, o sea, que se pueda ver salpicadura, ¿ok? O que puedan usar spray, pero salpicaduras de sangre, de fluidos igual, todo esto es lo mismo. ¿Estamos claros hasta aquí? Recordar que dentro de las máscaras hay un grupo de máscaras especiales, ¿ok? Las denominadas HEPA Mask. No HEPA de confidencialidad, sino HEPA, que es High Efficiency Particulate Agent, ¿ok? Ahí hay 2 tipos de máscara en el ENCA. Está la N95 o N95 y está la N100 o N100. Lo que pasa es que en el examen y en la vida real realmente el N100 casi no se usa más para centros de investigación, porque es la mascarilla que tiene las 2 bolas aquí, que la gente se parece a los Beatles, ¿verdad? O sea, la N95, que es más fácil de poner, pero recuerden que esta se usa específicamente con mayor fuerza en el examen, porque para eso es lo que estamos hablando, en los casos de tuberculosis. Recuerden, o sea, la tuberculosis pulmonar tiene una serie de requisitos y orden que hay que tomar. Recuerden que el número 1, para refrescar todavía, es isolation. El aislamiento del paciente es lo primero que se hace una vez que ya está empíricamente fíjense que no necesitamos ni siquiera una confirmación total de que hay un caso de tuberculosis. O sea, un screening positivo que se puede hacer a través de ¿qué? Se hace a través del Mantoux test. ¿De qué otra cosa? ¿Cuáles son los exámenes de screening de la tuberculosis? El Mantoux, muy bien. O sea, el PPD, el IGRA, el denominado, el IGRA, ¿verdad? Que es el inmunointerferón A, ok, muy bien. Que es el cuantiferón, es la marca que también el ENCLA, extrañamente, pero pudiese poner cuantiferón. Es lo mismo. Y también está un tipo, exacto, que es una serología rápida de tuberculosis. Muy bien. Esos son los 3 elementos. Eso no quiere decir que el paciente está enfermo de tuberculosis, ¿recuerdan? Eso es lo que quiere decir que el paciente de cualquier manera se expuso al producto o al bacilo de o sea, al micobacterio. Un producto que sea derivado del micobacterio puede ser la vacunación. Por eso nosotros, o sea, los cubanos en Miami, la mayoría de los latinoamericanos damos positivo a la prueba de Mantoux, sencillamente porque en nuestros países
todavía se usa, o se usaba, o se usa, la vacuna contra la tuberculosis, que es la BCG, ¿se acuerdan? El Bacillus Burning, que yo les expliqué que en los Estados Unidos no se usa, no es recomendado, en el ENCLA no se pone la BCG, ¿verdad que sí? Por una razón muy importante. Muchos piensan que poniéndose la BCG es eterna. La BCG nada más que dura 3 meses nada más. ¿Ok? Lo que pasa es que en nuestros países, ¿ok? Los resultados a corto plazo son más importantes que a largo plazo. Pero también lo que hace es que daña también el diagnóstico de si el paciente ha estado infectado. O una pregunta importante de la BCG en el examen. Si una BCG es positiva, nosotros sabemos lo que pasa, ¿verdad? Pero normalmente hay que ponerle profilaxis al paciente. Fíjense, se hace con isoniazida. ¿Estamos claros? Un paciente positivo, un mantú positivo, hay que ponerle isoniazida. Que aquí no se haga otra cosa, pero está estipulado en el examen que haces. Recuerden que la isoniazida es un medicamento antitubercular, que el side effect más importante es la neuropatía periférica por el déficit de vitamina B6. ¿Se acuerdan? La piridoxina. Por tanto, un paciente tomando isoniazida, siempre en el ENCLA y en la vida real, hay que ponerle un suplemento de piridoxina, que es vitamina B6. ¿Estamos claros? Hacer un redondeo. Por tanto, isolation negativa solamente en los casos tuberculosos. Pero forma parte del equipo de protección. ¿Ok? Tenemos más equipos de protección. Ah, mira, aquí es donde estaba lo de recap. Yo sabía que lo había visto en algún lado. ¿Estamos claros? ¿Ven? Aquí hay detalles. O sea, cómo tratar un paciente, la sábana, el linen, la cosa que está sucia, recuerden, de una manera que no haya que transmitir la enfermedad. El linen de un paciente, que yo lo veo en los jóvenes, así lo tiran en el piso. ¿Estamos claros? Eso hay que ponerlo en un nylon, no se puede estar tirando en el piso, ¿ok? En vaina contra los textiles en Londres, y lo que yo les había hablado, aquí se lo vuelvo a decir, el trabajo de cómo se hace lo de las agujas, ¿verdad? Que se usa lo que se llama one hand scoop technique. Esa es la única. Aquí tienen una foto, pero miren la llevé, lo que yo les había explicado. Esta es la correcta manera de hacer un recap de una aguja. Si es que no es desechable, porque si no lo que se hace es botar, ¿verdad que sí? Por tanto, bueno, que con una mano, en el paso 1, que también puede servir para una pregunta, donde ustedes organizan. Es más fácil de hacer, pero para que lo vean, ¿verdad? O sea, por tanto, hay un recap que se hace con una mano. Bueno, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Sí. ¿Estamos claros? Por tanto, lo hacen así y lo vuelven, ¿ok? Esa es la forma, la denominada one-handed needle recap method. ¿Estamos claros? Bueno, entonces vamos a pasar ahora, aquí seguimos con los pre-placement, resucitación, ¿ves? Lo que había dicho, la higiene de etiqueta, das de 3 pies, ya hemos hablado de eso. Esencialmente recomendación. Bueno, vamos entonces a los PPE. ¿Estamos claros? Primero, ¿qué son los PPE? O sea, los equipos de protección personal que se pueden usar en momentos determinados dependiendo de las precauciones que se usen, ya sea airborne o contacto o estándar, ¿verdad que sí? Los PPE van a ser, ¿ok? Lo que se hace, ¿cuál es el propósito? Es sencillamente para la prevención, para prevenir la transmisión de microorganismos entre el personal, no solamente en el personal, sino entre la familia también. Recordar que aquí también los PPE son útiles en evitar las transmisiones de un tipo de enfermedades denominadas nosocomiales. Ese término, mucha gente a veces no viene, pero viene del griego antiguo. Nosocomio era como se le llamaba en la antigüedad a los hospitales. Se le llamaban nosocomio. Por tanto, una infección nosocomial es una infección tratada, pero sobre todo contraída en un hospital. No vamos a escuchar a la gente que dice, no, pero yo no quiero ir para el hospital porque yo estoy en una infección y lo que me voy a, en vez de curarme, lo que me voy a morir. Eso es lo que se llama una enfermedad o transmisión o una infección nosocomial. ¿Estamos claros? Esa es la palabra. ¿Ok? Por tanto, ¿quiénes son los PPE? Los PPE van a ser los guantes, los glove, que ahí ven, ¿verdad? ¿Sí? Los guantes. Van a ser el gown, que es la bata, las mascarillas o máscaras, ¿ok? Ahí, en nuestros países tienen muchos nombres. Aquí he escuchado lo de nasobuco, ¿verdad? ¿Ok? Aunque no es el nombre oficial. Estamos claros. Y sobre todo los denominados googles, ¿ok? O protección de los ojos. O sea, que pueden ser diferentes, pero pueden ser también lo que se llama el shield. ¿Ok? Déjame decir por aquí está. No, ahí ya viene. ¿Estamos claros? Esto es lo más importante. Por tanto, los guantes. Los guantes, que pueden ser, se pueden estar limpios, pueden ser estériles o no. Estériles usualmente se usan en procedimientos quirúrgicos y no estériles normales en los procedimientos normales cuando no necesita una esterilidad del guante. ¿Okay? Pero usualmente lo que hace es proteger la mano, como ustedes saben. O sea, voy a hablar de detallitos. Sé que todo el mundo conoce esto, pero tú sabes, es bueno que esté claro, ¿verdad? O sea, protege la mano cuando se expone a productos
sucio, o sea, cuando sangre o fluido. ¿Ok? Otro detalle importante, cuando se van a tocar mucosas, o sea, membranas mucosas, boca, labio, se va a tocar perineales, cosas así, ¿verdad? O sobre todo también cuando la piel no es intacta, que yo les he explicado. Normalmente bajo regulaciones, cuando se va a echar una crema y la piel es intacta, no tiene por qué usarse guante. Pero si la piel no está intacta, hay un racho, hay algún tipo de lesión, pues es lo más recomendable. Yo sé que en la vida real todo el mundo usa guantes para todo. ¿Ok? No, yo entiendo, pero estoy hablando de lo que está estipulado aquí. ¿Estamos claros hasta aquí? Recordar que una vez que ya se termine el uso, una de las cosas más importantes es pues, quitárselo de una manera determinada, que vamos a verlo ahora, y desecharlo en un lugar correcto y por supuesto el lavado de manos una vez que termina esto. ¿Estamos claros? El gown, como siempre, lo mismo, las mascarillas, sobre todo para fluidos respiratorios, o sea, para droplets, ¿ok? Se usa también para splash, ¿ok? Igual que el eye protection. ¿Estamos claros? Entonces, la pregunta que habíamos hablado, ¿ok? ¿Sabes? El orden correcto, cómo tú te vistes y cómo tú desvistes, o sea, cómo se hace. ¿Ok? Aunque hay una parte teórica aquí, lo van a ver en sus propias, lo van a ver visible, lo van a ver cuantas veces quieran verlo. ¿Estamos claros? Por tanto, doing, do, que quiere decir vestirse, ponérselo, usarlo, ¿ok? Va a tener 3 elementos como usted ve y la remoción va a tener 4. En la primera, para hacerlo, por orden, lavado de manos. ¿Estamos claros? Como ustedes pueden ver. ¿Ok? Número 2. Vamos a hacer algo mejor. Vamos a ver. ¿Verdad? Aquí tienen cómo se hace. Te pueden tirar fotos si quieren. Esto es del CDC. ¿Estamos claros? Yo no lo voy a explicar. Vamos a explicarlo con más detalle en otra cosa. ¿Ok? Esto es cómo se pone. ¿Vieron? Gown, máscara, Google y Glove. Y si se dan cuenta, cómo se remueve, comienza desde abajo. Glove, Google, gown y máscara. ¿Verdad que sí? Con determinadas diferencias. A mí se me olvida que me dice. Bien, pero lo vamos a ver ahora con más detalle. ¿Estamos claros? Esto es del CDC, este es el oficial. ¿Estamos claros? No es inventado por nadie. ¿Ok? ¿Estamos listos entonces? Para revisar cómo se hace. Muy simple. Aquí lo tengo.